A 7 meses de ocurrido la guerra, de ocurrir su inicio, la guerra en Ucrania se antoja lejana y distante. Lejana en el espacio físico y distante en el tiempo. Ya no es una realidad omnipresente. Ya a nadie le importa lo que está pasando en Ucrania. Y ya van 7 meses y ya estamos sintiendo una apatía colectiva, una indiferencia, por lo menos de este lado del hemisferio occidental, por lo menos de este lado del océano. Yo no podría afirmar que en Europa están sintiendo lo mismo, pero en Latinoamérica yo creo que, o en el lejano oriente, creo que importa poco lo que está pasando en Ucrania ahora mismo, porque incluso los efectos económicos que en un principio se sintieron, el incremento del petróleo, la escasez de algunas materias primas, el incremento del trigo, del acero, de los fertilizantes, ya incluso la cadena productiva de los sistemas de producción del mercado han sido capaces de compensar y de absorber estos impactos de manera tal de que, vista las cosas en las condiciones en que se encuentra, tampoco eso es determinante. Uno no puede evitar caer en la tentación de hacer remembranzas históricas y pensar, cuando uno lee alguna historia sobre alguna guerra en el pasado, uno simplemente ve los conflictos como un bloque de sucesos, que la Primera Guerra Mundial empezó el 1 de enero de septiembre del 39 y terminó en agosto del 46. Y como que todo empezó secuencialmente y todo fue lineal, y no fue así necesariamente. Entre el disparador de la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque de Sarajevo, y la declaración formal de guerra, pasaron 30 días en lo que el mundo estaba tratando de evitar un conflicto. Y a veces me pregunto si no estaremos viviendo esto y si dentro de un tiempo, cuando leamos esta historia, la veremos de otra forma, que pensemos que estos 7 meses que están ocurriendo son 7 meses muertos, por decirlo de alguna forma. El estatus de la guerra actual en lo político, en lo económico y en lo militar es necesario revisarlo muy brevemente, porque en lo político Rusia se encuentra cada vez más sola, cada vez más aislada, porque Occidente se encuentra cada vez más unificado y los aliados circunstanciales de Rusia, como China, Irán, todos los países, la India, pues Turquía incluso, a pesar de ser de la OTAN, son más circunspectos y algunos, digamos, están plantando la cara para buscar una solución. Desde el punto de vista militar, la ofensiva que empezó hace más de 10 días en las regiones por parte del gobierno de Kiev, han supuesto un revés militar que los rusos no estaban esperando, y las pérdidas militares han sido cuantiosas. Y en el día de hoy, justo hoy, la Unión Europea se está planteando incluso aumentar las medidas de sanciones económicas, porque todas las que se han tomado, como que la mayoría de las sanciones que se toman contra regímenes de esta naturaleza, han sido insuficientes y de carácter limitado. Ahora bien, no nos engañemos. Estamos viendo información a través de medios controlados por los intereses occidentales. La información que vemos necesariamente es sesgada. Me imagino que la información que se lee en Rusia o en aquellos lugares de aquel lado del mundo es totalmente quizás diferente. ¿Cuál será la información real? ¿Cuál será la que más se ajuste a la verdad? ¿Qué será propaganda? ¿Qué será información? ¿Qué será desinformación? ¿Y qué será verdades objetivas sobre la mesa y constatables? No lo sé. Sin embargo, en el día de ayer, en horas de la mañana, el presidente Putin dio una vuelta a la tuerca, una vuelta que, a mi entender, radicaliza un poco el conflicto, porque viene siendo una huida hacia adelante. Es la forma más eficiente de resolver una crisis, que es agudizándola. Llamar al reclutamiento general de más de 300,000 reservistas, aunque un decreto está abierto para hacer levas masivas. Es la primera vez que se hace esto de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la guerra de Afganistán, el gobierno ruso, soviético en este caso, no recurrió a un reclutamiento generalizado. Pero lo que es peor, poner sobre la mesa la amenaza nuclear, poner sobre la mesa
la amenaza de que Rusia haría uso de armas nucleares en caso de que vea atacada la integridad de su territorio. Pero ¿qué es su territorio si en esta semana, por ejemplo, se van a hacer a finales de mes referéndum en las provincias del este de Ucrania ocupadas, al igual que se hizo en Crimea hace un tiempo, para hacer evidentemente conoceremos el resultado de antes, para declarar la parte del territorio ruso? Es decir, que si esta parte de Donetsk y Lugansk se convierten en Rusia porque sus habitantes así lo deciden en un referéndum, cualquier intento de ocupación de ese territorio que ya no es ucraniano, que es ruso, en un referéndum, puede ser considerado como una amenaza directa. A veces nosotros, cuando escuchamos la palabra nuclear, estamos haciendo un símil con lo que fue Hiroshima y Nagasaki, pero en la doctrina militar rusa el uso táctico de armas nucleares está contemplado. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de un bombardeo estratégico en un avión que va a tirar una bomba o un misil, no. Estamos hablando de armas tácticas, estamos hablando de armas, de munición, incluso artillería que pueden tener cabezas nucleares para tener un impacto muy focalizado en el campo de batalla y revertir la situación. Porque en definitiva, lo que está tratando de hacer el régimen de Vladimir Putin es encauzar el terreno hacia una condición favorable para negociar, porque en el término militar incluso con todas estas pérdidas, tanto de material como de suboficiales y oficiales, aunque la leva fuera exitosa de 300,000 personas, no hay un tiempo inmediato en el que se pueda medir el efecto positivo de esta medida. Usted no puede reclutar 300,000 personas y ponerla en el frente mañana, toma meses hacer eso. Y no es casualidad que uno que ha visto en los últimos 24 horas la enorme estampida de personas que se saben que pueden ser llamados a reclutamiento y que antes de recibir el telegrama citándolos a reclutamiento, es decir, que no han sido combinados de manera oficial, están huyendo en estampida de Rusia. Ahora mismo hay atascos en vehículos en la frontera terrestre de Azerbaiyán, Kazajstán, Mongolia, o hay todos los vuelos vendidos para salir de San Petersburgo o de Moscú, porque todo el mundo está sencillamente huyendo en edad de reclutamiento. Alemania se ha planteado la posibilidad de dar asilo político a todas las personas que lleguen allá huyendo del servicio militar, lo cual es un caramelo extremadamente satisfactorio para poder hacer eso. Vienen tiempos aciagos, pero a diferencia de toda la crisis que la humanidad ha vivido en los últimos 50 años en términos militares, aunque esto se plantea como un conflicto focalizado de tercera generación, el componente nuclear puede cambiarlo todo en un solo segundo. ¿Qué podemos hacer nosotros de este lado del mar? Nada, solo observar, estar preparados y no confiar en que lo peor ya ha pasado. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.